es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ícono de la cultura europea. Es una pena muy profunda, es como perder a un miembro de la familia. Estamos un tanto afligidos, pero debemos hacer frente al futuro. Este incendio es una catástrofe para el patrimonio mundial. No es una iglesia francesa, es una iglesia que pertenece al mundo. Testigo de la historia de Francia. Y lo quiero decir esta noche con fuerza. Nosotros somos un pueblo de emprendedores. Tenemos mucho que reconstruir. Y reconstruiremos la Catedral de Notre Dame más bella todavía. Y quiero que esto sea alcanzado de aquí a 5 años. Nosotros podemos hacerlo y nos movilizaremos para ello. El fiscal fue muy claro, nada nos lleva a pensar que podría haber otra causa más que una accidental. Pero en cualquier caso, actualmente hay 50 investigadores movilizados y estudiaremos todo. Y toda la verdad será contada. Símbolo de la fe y la cristiandad. Papa Francisco, hoy nos unimos en oración al pueblo francés mientras esperamos que el dolor por los graves daños se transformen en esperanza mediante la reconstrucción. Santa María, Nuestra Señora, ruega por nosotros. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignot, y el arquitecto y director del programa de posgrado sobre espacio sagrado y estudios culturales de la Catholic University of America, Julio Bermúdez, analizan los irreparables daños que deja para la historia, el arte y la religión el voraz incendio que en esta Semana Santa estuvo a punto de reducir a cenizas a la emblemática Catedral de Notre Dame. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las autoridades francesas confirmaron que el incendio que acabó con parte de la estructura de la Catedral de Notre Dame fue un accidente y no una acción provocada. La noticia. El fuego logró ser extinguido en su totalidad y pese a que un pedazo de la cultura de la historia y del arte europeo quedaron calcinados, el edificio y la mayoría de sus reliquias lograron salvarse. El presidente francés Emmanuel Macron envió hoy un mensaje de unidad a la nación y fijó un plazo de 5 años para reconstruir y restaurar este emblemático templo gótico. El punto clave de esta noticia, los daños irreparables e incalculables que dejó el incendio de la Catedral de Notre Dame no solo generaron tristeza en todo el mundo, también dejaron abiertos una serie de interrogantes sobre las causas de este accidente. Para muchos resulta por lo menos increíble que en la restauración de este patrimonio de la humanidad no hayan funcionado los protocolos de prevención ni tampoco los de respuesta ante la inminencia de un incendio de estas proporciones. Dentro del paisaje parisino, Notre Dame no es como la Torre Eiffel que se vislumbra desde varios puntos.
Es más bien una joya escondida, quizás semioculta, por otros edificios en un punto donde París se divide en dos. Su esplendidez se percibe cuando más cerca se está de ella. Sus muros guardan historia, esconden secretos y son memoria de la humanidad. Pero a esos 8 siglos de espectáculo arquitectónico los cubrió una columna de humo un lunes de Semana Santa. Atónitos, miles de transeúntes no entendían lo que sucedía e inmóviles presenciaban cómo las llamas desarropaban a Nuestra Señora. Fueron minutos de desespero en los que las llamas aumentaban hasta llegar a la mítica aguja. El momento más dantesco fue este. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, la aguja de 90 metros, de 750 toneladas, construida en roble y plomo con la imagen de los 12 apóstoles que apuntaban a los 4 puntos cardinales, se fue abajo sobre el techo de templo gótico único en el arte. Otras imágenes muestran la anatomía del fuego devastador. Así. Luego llegó el silencio sollozante y un Ave María que, como un susurro, envolvió la noche más oscura de París. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con el hashtag numeral La Noche Notre Dame. Numeral La Noche Notre Dame. Voy a saludar a nuestros panelistas. El día de hoy en la ciudad de Washington nos acompaña Julio Bermúdez. Él es profesor de Arquitectura y Planeamiento de la Catholic University of America y director del programa de posgrado sobre espacio sagrado y estudios culturales de esa misma institución. Profesor, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. También está en la ciudad de Bogotá uno de los protagonistas de esta noticia. Quiero saludar a Gauthier Mignoc, es el embajador de Francia en Colombia. Señor embajador, bienvenido a La Noche. Muy buenas tardes, Jefferson. Un saludo a los otros panelistas y a todos sus televidentes. Es un gusto tenerlo acá, embajador, porque usted es la voz oficial en este momento del Estado francés frente a este hecho que ha conmocionado a todo el mundo. Ha generado una profunda tristeza, pero también ha dejado varios interrogantes abiertos sobre lo que fue este accidente en esta catedral gótica, un ícono histórico, cultural y artístico del mundo. Voy a comenzar con usted, señor embajador. ¿Cuál es la última información que tienen ustedes sobre las causas de este accidente? Bueno, el día de hoy el fiscal de París, quien está a cargo de la investigación, dio una conferencia de prensa en la cual dijo que no había ningún elemento que permita pensar que se tratara de un incendio criminal y que entonces la tesis que se privilegia es la de un incendio involuntario, posiblemente vinculado con la obra de renovación del techo que se estaba llevando a cabo actualmente. Entonces la policía ya ha interrogado la quincena de obreros que estaban trabajando en esa obra, pero solamente las investigaciones en la catedral, que van a ser realizadas por decenas de investigadores de la Policía de París, podrán encontrar indicios de cuáles fueron exactamente las causas de este incendio. Señor embajador, teniendo en cuenta la importancia que tiene este patrimonio de la humanidad, este templo, la Catedral de Notre Dame, ¿existían protocolos para prevenir estos incendios? ¿Había protocolos de reacción ante una posible conflagración? Bueno, siempre hay protocolos, son empresas muy profesionales que realizan este tipo de obras, son monumentos históricos, empresas especializadas.
Luego, cuando se declara un incendio en un edificio de este tipo, hay un procedimiento de alerta que funcionó alrededor de las 6:40 de la tarde, pero parece que el fuego prendió muy rápidamente, había mucha madera en la parte de carpintería del techo y era un siniestro complicado de enfrentar porque está en el techo, en una altura muy elevada, y tuvieron que traer los bomberos, los más de 400 bomberos que lucharon contra las llamas, unos materiales especializados para poder alcanzar las llamas en altura. Señor embajador, también está con nosotros en la ciudad de Washington el profesor Bermúdez. Profesor Julio Bermúdez, quisiera saber desde su perspectiva por qué este incendio de la Catedral de Notre Dame es una catástrofe para la humanidad. ¿Por qué tuvo tanto impacto en los 5 continentes? Bueno, la Catedral de Notre Dame es quizás el edificio gótico más famoso del mundo, que se lo asocia con toda la cristiandad del medioevo europeo y transitivamente con toda la cristiandad del mundo. Se puede decir que luego de San Pedro en Roma, la Catedral de Notre Dame es la más famosa, el edificio más famoso católico del mundo. Después, obviamente, hay otra serie de razones por las cuales la catedral es tan famosa, desde el aspecto iconográfico del gótico a los aspectos políticos y culturales que se asocian con Francia, obviamente. Y también el tema arquitectónico, es quizás la obra gótica más calificada, mejor desarrollada, junto probablemente con Chartres, también en Francia, en el mundo. Profesor, usted ha tocado varios aspectos, ha utilizado la palabra ícono y la importancia que en términos históricos tiene la Catedral de Notre Dame. Me gustaría que de manera muy breve ilustrara a nuestros televidentes sobre este punto en particular. Esta catedral fue construida entre 1163 y 1345. Entre estos 2 siglos transcurrió su construcción y durante los últimos más de 800 años han acontecido varios hechos en este lugar de Francia. ¿Por qué tiene tanta importancia histórica este lugar? ¿Qué nos puede reseñar usted? Bueno, para comenzar, obviamente el gótico, cuando se empieza a construir la catedral, es un momento de reemergencia del cristianismo en Europa, en la cual toda la comunidad francesa de París alrededores se pone en comunidad, en trabajo conjunto para construir esta obra que sinceramente, comparando con lo que sería la tecnología de hoy, es la obra tecnológicamente más compleja que se puede concebir en el siglo XII y XIII. Es como mandar al hombre a la luna en los 60, prácticamente construir esa obra en esa época. Durante los siglos subsiguientes, no solamente mantiene una presencia fundamental para el cristianismo, la fe católica, sino también, como todo el mundo está hablando en estos días, hechos fundamentales de la historia francesa y europea, desde la coronación de Napoleón al jorobado de Notre Dame en la escritura, son elementos fundamentales que nos colocan históricamente y culturalmente en la civilización occidental. Señor embajador de Francia, según la última información que usted ha recibido, ¿cuáles son los daños materiales irreparables que deja este incendio? Pues se perdió la aguja, que había sido una adición realmente del siglo XIX, cuando la catedral recibió una renovación, una restauración y también un mejoramiento muy importante. Se perdió las 2/3 partes más o menos del techo, que era parte del siglo XIX y parte original del siglo XII-XIII, y la parte de carpintería del techo. Entonces hay 3 agujeros desde que se ven desde el edificio principal en particular. Se cayó parte del techo en el transepto de la catedral
pero afortunadamente se salvó lo principal, o sea, el edificio principal, las dos torres de piedra que son muy icónicas, la fachada. Entonces, cuando se ven las imágenes del interior de la catedral, se reconoce, digamos, se ven que hay daños, hubo también mucho humo, muchas cenizas, también el agua que se lanzó para apagar el incendio es algo que puede dañar la estructura y las obras de arte, pero se logró salvar lo esencial de la catedral y por lo tanto permite contemplar una reconstrucción o, bueno, más que una reconstrucción, una renovación, digamos, de lo que se ha perdido. Un informe que hemos preparado pues a propósito de la importancia que tiene la Catedral de Notre Dame, que es una joya arquitectónica admirada por generaciones desde la Edad Media. Además de albergar valiosos tesoros para el catolicismo, ese patrimonio de la humanidad acoge invaluables obras de arte. El órgano y los vitrales han sido mundialmente famosos. Vean ustedes. La Catedral de Notre Dame es en sí misma una obra de arte, joya de la arquitectura gótica. Desde que comenzó su construcción en 1163, estaba predestinada a convertirse en ícono de la fe católica y símbolo de la grandeza del espíritu humano. Establecida en el corazón de la isla La Cité, allí mismo donde nació París, tiene en sus limpias fachadas y en su majestuoso interior varios de los más resguardados tesoros del arte. Las famosas gárgolas, figuras monstruosas ubicadas en las fachadas a la defensiva, vigilantes, animales salvajes encargados de espantar a los demonios. El antiguo órgano con 7.800 tubos, fabricado en el siglo XIX, es considerado por los expertos como una pieza invaluable de la música. Las vidrieras, ubicadas encima del órgano mayor y en las naves norte y sur, datan de los años 1220 y 1250. Aún se conservaban casi intactas a pesar de las restauraciones y las limpiezas. Las tres puertas de la fachada occidental, la de Santa Ana, la del Juicio Final y la de la Virgen, todas adornadas con estatuas e imágenes consideradas únicas e irrepetibles. El altar de mármol y el monumento a la Piedad, que recrea la conmovedora escena cuando María recibe en sus brazos a Cristo después de la muerte en la cruz. Para donde se mire, Notre Dame respira arte y emoción, en su arquitectura y en sus esculturas, como las de los 28 reyes de Judea o la del Bello Dios, ubicada en la impactante puerta del Juicio Final. Para la memoria eterna de la historia, la Catedral de Notre Dame es un ícono de la cultura y la historia francesa y europea. Sirvió como escenario de históricas coronaciones, como la del emperador Napoleón Bonaparte en 1804 y de Enrique VI en 1431. De igual manera, Notre Dame sirvió de escenario para la beatificación de Juana de Arco por el Papa Pío X en 1909. No solo es la catedral más famosa de París, es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo entero. Volvemos a la ciudad de Washington con Julio Bermúdez. Él es profesor de arquitectura y planeamiento. Y desde esa perspectiva quiero preguntarle, maestro, el presidente Macron ha dicho hoy que la reconstrucción de ese templo no tardará no menos de 5 años. Dentro de este trabajo, estas obras que se realizarán en los próximos meses, ¿podría uno pensar que la catedral va a quedar arquitectónicamente igual a como estaba hace algo más de 30 horas? Bueno, estamos hablando de una serie de decisiones que tienen que ser tomadas, que habría que saber cuál es la política o la ideología con las cuales va a ser tomada. Por ejemplo, ¿es la restauración usando la tecnología del medioevo o podrá la restauración usar tecnología del siglo XXI? Si usamos la tecnología de la época donde fue construida, obviamente va a demorar mucho más tiempo de poder reconstruir partes de ella, porque obviamente la mano humana demora mucho más que una máquina o un robot, que en este momento probablemente con una serie de tecnología de punta puede ser hecho. O sea que habría que preguntarse o preguntar al gobierno francés o a la gente que toma la decisión qué tipo de actitud van a tomar con respecto a la renovación.
El otro tema, obviamente, es si se toma la renovación como una reconstrucción literal de lo que fue en un momento Notre Dame, hace, como usted dice, 30 horas atrás, o si quizás deberíamos, de un punto de vista del siglo XXI, poner nuestra firma en esta nueva remodelación. Cuando se reconstruye o se repara la catedral en el siglo XIX, Viollet-le-Duc y otros, obviamente dejan su impresa en tal acción el siglo y la época suya. Quizás habría que preguntarse si nosotros en el siglo XXI deberíamos de alguna forma, con todo el respeto y toda la tradición, no estoy diciendo hacer una obra moderna aquí, dejar de alguna forma puesta nuestro amor, nuestra dedicación por la obra con la tecnología contemporánea. Señor embajador Gauthier Mignot, embajador de Francia en Colombia. Hoy el presidente Emmanuel Macron ha dicho que en 5 años será restaurada, será reconstruida la Catedral de Notre Dame. ¿Cómo serán llevadas a cabo estas obras de aquí en adelante? Y se lo pregunto en el contexto también de estas millonarias donaciones que han venido recibiendo el Estado francés, ha venido recibiendo la Iglesia Católica para lograr esa reconstrucción. Pues yo creo que el profesor Bermúdez expuso muy bien los términos del debate. Efectivamente, lo que dijo el presidente Macron es que acudiremos a los mejores talentos en arquitectura actualmente. Entonces, me imagino que también esos arquitectos harán propuestas. Me llamó la atención, señor embajador, y también fue la reacción que tuvo este incendio en los franceses. Automáticamente cientos de personas salieron a las calles, muchas de ellas estuvieron orando al frente de esta catedral. ¿Qué representaba esta construcción para los parisinos, para los franceses? Bueno, para los católicos representa un santuario fundamental de la religión católica en Francia, en el mundo, pero incluso para los no creyentes creo que hay una dimensión muy importante. Los franceses estamos muy atados, muy vinculados a nuestro patrimonio y Notre Dame es una parte icónica de este patrimonio por su permanencia desde hace más de 8 siglos, también por la elegancia, el toque que le da a París, y por la espiritualidad que inspira, y creo que cualquier persona, cualquier visitante, sea creyente o no, no puede quedar insensible a esa dimensión también cuando penetra en la catedral. Pues tras el voraz incendio en la Catedral de Notre Dame han sido estremecedoras, señor embajador, las escenas de cientos de turistas y parisinos que se agolparon cerca del templo para orar. Con rezos del Ave María, cientos de personas rodearon este lugar y de alguna forma lo que muchos perciben es que llamaron la atención del mundo, de cientos de personas que inmediatamente hicieron también donaciones para que este templo en el corto plazo sea reconstruido. Lo que preocupa es, por ejemplo, en términos de la recuperación. Profesor Julio Bermúdez.
Bermúdez, ¿qué lección, qué reflexión cree usted que deja este accidente que ocasionó un incendio en una de las obras más importantes de nuestra civilización? Yo quisiera, en vez de enfocarnos a lo que ha pasado, quizás lo positivo que ha ocurrido luego de esta conflagración, ¿no? Es la unidad de gente creyente, no creyente, no solamente en Francia, sino en el mundo entero. Miles, millones de personas han visto estas llamas devorando esta increíble obra arquitectónica y cultural y religiosa. Y toda esta gente de tantas diferentes religiones, tantas diferentes razas, nacionalidades, ideologías, de alguna forma todos hemos sentido unidos y lograr lazos de comunión, sean cristianos o no sean cristianos. Yo pienso que es el hecho de reconstruir, de tener el deseo y la fe de reconstruir esta obra, que es realmente un patrimonio de la humanidad. No es un patrimonio francés, obviamente ocurrió en Francia, pero yo pienso que a esta altura, luego de lo que ha pasado y de los testimonios que tenemos constantemente, es un patrimonio de la humanidad. Quizás la primera vez que la humanidad entera se junta para reconstruir una obra religiosa y, como decía bien el embajador francés, que nos toca espiritualmente en forma profunda. Todo lo que hemos estado en esa catedral lo hemos sentido en forma directa y en el corazón. Señor Gauthier Mignot, embajador de Francia en Colombia, usted hacía mucho énfasis también en el significado católico, el ícono católico que representa la Catedral de Notre Dame. Dentro de las reliquias de la Iglesia Católica que lograron salvarse, ¿cuáles están? ¿Qué sabe usted de esas reliquias que lograron salvarse? Bueno, hay una parte del manto de San Luis, que fue rey de Francia en el siglo XIII. Hay unas reliquias, parte de la cruz de Cristo, de la corona de espinas, un clavo también de la cruz de Cristo, en fin, este tipo de reliquias que hacían parte del tesoro de la catedral, se lograron salvar, se llevaron a la alcaldía de París, que queda a pocos hectómetros de la catedral. Había unas estatuas de bronce que estaban coincidencialmente fuera, se habían sacado para restaurarlas, entonces ellas quedaron fuera de peligro. En fin, y los cuadros, las pinturas que estaban ahí colgadas se van a restaurar en el Museo del Louvre, porque obviamente reciben mucho humo, muchas cenizas, de la misma forma que el órgano mayor. Señor embajador, ¿esta construcción, esta catedral, fue hecha en madera? Fue hecha en piedra y en madera para toda la parte del techo, de la carpintería del techo. Incluso se cortaron centenares de robles para hacer esa carpintería y había tal cantidad de madera que se le llamaba el bosque. Y eso explica también por qué ardió tanto el incendio en esa parte de la catedral, pero afortunadamente no se propagó a otras partes de la catedral donde había más que todo piedra. Profesor Julio Bermúdez, anteriormente le preguntaba sobre la forma como será restaurada esta catedral. En lo que tiene que ver con la aguja central, ¿cree usted que va a quedar completamente similar en casos de restauración como este? ¿Qué tipo de decisiones toman? ¿Construyen este tipo digamos, de arquitectura utilizando los mismos materiales? ¿Hacen una réplica de lo que había en el pasado? Bueno, justamente lo que decía anteriormente, depende el punto de vista que se tome, que el gobierno francés tome con respecto a esto. Hay argumentos que dirían que habría que replicar exactamente la misma aguja, que en realidad fue una réplica. La aguja es una reparación del siglo XIX de la aguja original, o sea que inclusive esa no fue original. Pero habría que tomar la decisión política o artística o estética o arquitectónica
de si uno reproduce exactamente cómo fue hecho en el siglo XIII, XII, la aguja, o si debería, como dije anteriormente, utilizarse tecnologías contemporáneas. De cualquier forma, no tengo la menor duda que puede ser construida prácticamente de forma casi igual a la anterior. Yo pienso que si se construyó en el siglo XII o XIII la aguja de una forma, se puede hacer prácticamente de la misma forma hoy. Sería un poco difícil quizás conseguir la mano experta, pero yo pienso que es posible hacerlo. Nuevamente, es un problema en este momento no tanto económico, porque obviamente el dinero existe y la intención existe, sino es un problema más punto de vista filosófico, si se quiere, o religioso, de cómo expresar la aguja. En este caso, hay otras cosas también, ¿no? Pero en este caso de la aguja, ahora, que usted me pregunta. Esa imagen, profesor Julio Bermúdez, fue la que más estremeció a quienes estuvimos siguiendo de cerca a través de redes sociales, a través de la televisión internacional, lo que estaba sucediendo en París, exactamente en la Catedral de Notre Dame. Para finalizar, profesor Julio Bermúdez, quiero que hagamos un balance de lo que sucede con los demás edificios, construcciones, templos que son patrimonio de la humanidad. ¿Les están prestando la atención necesaria? ¿Se está invirtiendo el dinero necesario para proteger este patrimonio que resulta ser de un significado grandísimo para todos los continentes? Pues la respuesta probablemente sea no. No estamos realmente haciendo lo suficiente como para observar el cuidado de este legajo que tenemos los seres humanos. Pero por otro lado hay que reconocer, sobre todo desde un punto de vista americano, que es muy fácil para nosotros criticar cuando un lugar como París o Roma o Estambul están repletos de estas obras que son prácticamente casi imposibles económicamente de mantener día a día. Habría quizás que ponerse todos ahora a pensar, a repensar cómo tomamos responsabilidad con no solamente nosotros mismos, sino más importante con el legajo que van a recibir nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos, si realmente queremos invertir en preservar el legajo de la humanidad. Pues profesor Julio Bermúdez, profesor de Arquitectura y Planeamiento de la Catholic University of America y director del programa de posgrado sobre espacio sagrado y estudios culturales, muchas gracias por habernos acompañado. El gusto ha sido mío, muchas gracias. Señor Gauthier Mignot, embajador de Francia en Colombia, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el canal NTN 24. Vamos a estar atentos de la forma como avancen esas obras de reconstrucción y de restauración que anunció hoy el presidente Macron. Señor embajador, muchas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias a ustedes y a todos los colombianos que nos han enviado mensajes de apoyo, de solidaridad, incluso algunos que han manifestado su intención de contribuir a la reconstrucción de la catedral. Para ellos hemos puesto en línea en nuestro sitio web de la Embajada de Francia en Colombia todas las informaciones necesarias. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. No solo un ícono europeo desde el punto de vista del arte y la cultura. En lo religioso, es un lugar emblemático para el catolicismo. Esta joya arquitectónica está dedicada a la Virgen María. Su nombre, Notre Dame, significa, traducido al español, Nuestra Señora de París. La primera piedra de la que se convertiría en un patrimonio de la humanidad fue colocada en 1163 por el Papa Alejandro III durante el reinado de Luis VII. Las reliquias sagradas hacen parte de los tesoros invaluables de Notre Dame. En esta catedral reposa la que, de acuerdo con la tradición cristiana, es la corona de espinas que le fue impuesta a Jesús antes de su camino al Monte Calvario. Notre Dame guarda otras dos reliquias de Jesús, consideradas también sagradas, un trozo de la cruz y uno de los clavos de la crucifixión. A esto se le suman otras reliquias de santos. Los patronos de París tenían precisamente sus reliquias en la aguja,
que se destruyó. Son pequeñas y las habían puesto en su momento allí para proteger la catedral, pero precisamente la aguja es una de las partes que se destruyó y pues no se sabe si las reliquias estarán todavía o no. Además, hacen parte de la icónica catedral, la famosa túnica de San Luis y las estatuas como las que representan a los 12 apóstoles y a los 4 evangelistas. Por dentro hemos salvado la corona de espinas, la túnica de San Luis. Pudimos salvar también algunos cálices. Invaluables tesoros que lograron ser salvados del voraz incendio del 15 de abril de 2019. Hubo una cadena de solidaridad especialmente para salvar las obras de arte. Establecimos los medios para recuperar las obras de arte y los objetos de culto que lograron ser salvados y puestos en un lugar seguro. Y vamos inmediatamente al epicentro de la noticia. Allí está Diana Jayón, nuestra corresponsal de NTN 24 y del programa La Noche en la ciudad de París. Diana, muy buenas noches. Jefferson, es un gusto saludarte y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Los saludo desde el puente de San Gervasio en París. El puente de San Gervasio. Me gustaría que le explicara a nuestros televidentes, Diana, exactamente qué es lo que se vive alrededor de este lugar donde usted se encuentra en este momento, teniendo en cuenta el efecto que ha generado este incendio en los franceses que han estado en esta zona en las últimas horas. Claro que sí, Jefferson, pues ha sido muy lento el proceso de regresar a la calma, sobre todo las personas que habitan París y más aún aquellos que viven acá en la Ile de la Cité, en el distrito número 1 de la capital francesa donde se encuentra Notre Dame. No podían salir de su asombro, no podían creer lo que veían ayer ante sus ojos cuando esa fumarola avisaba que un incendio estaba carcomiendo parte de Notre Dame. Una estructura, una catedral que ha sido un símbolo para Francia, un símbolo del catolicismo y por lo tanto ha sido muy importante y una enorme protagonista en la vida de París. Algunas de las personas que se acercaban acá decían que se sentían de alguna manera huérfanos, que algo les faltaba porque no veían esa aguja que hacía parte de este hermoso paisaje, no veían Notre Dame con ese brillo que siempre los ha acompañado. También los turistas se acercaban, tomaban fotos y decían es muy extraño venir con la ilusión de tomar una foto en Notre Dame con su bella aguja, con todas sus perspectivas hermosas y de pronto toparse con esta muy mala noticia. Diana, en las últimas horas el presidente Macron ha hablado ante los medios de comunicación y lo hizo precisamente para referirse a lo que viene de aquí en adelante, en lo que tiene que ver con la reconstrucción de este emblemático templo. ¿Qué impacto tuvieron estas palabras, este discurso del presidente francés? Jefferson, lo primero es recordar que el presidente francés tenía preparado este discurso para ser emitido el día de ayer. Estaba previsto que él se dirigiera a los franceses el día de ayer a las 8 de la noche. Sin embargo, y ante lo ocurrido acá en Notre Dame, por supuesto, el presidente prefirió cancelar su alocución y dirigirse in situ. Pues bien, el día de hoy se ha dirigido a los franceses y obviamente el tema principal ha sido Notre Dame. Ha cambiado por completo la agenda del discurso. El presidente ha dicho que se vuelve prioritario el tema de reconstruir la catedral y ha pedido que sea un objetivo nacional, incluso un objetivo mundial. Dice que si todo el mundo une sus fuerzas, la empresa privada, el Estado, la gente en Francia y en el exterior, seguramente esto se podrá lograr. El presidente ha dicho que además se ha fijado una meta de reconstrucción de la catedral de 5 años. Y obviamente esto ya ha tenido, como tú lo preguntas, algunas respuestas, algunas reacciones que han dicho que el presidente Macron puede tener una idea en su cabeza, pero la realidad desafortunadamente es otra. Los entendidos sobre el tema, los ingenieros, los arquitectos, incluso algunos historiadores, aseguran que el daño es tan grande que tan solo reestructurar el techo, que fue lo más dañado y donde comenzó el incendio, podría tardar más de 10 años.
En las últimas horas, Diana, también la Fiscalía y las autoridades han asegurado que todo respondió a un accidente. ¿Se sabe quiénes fueron los responsables de ese accidente? ¿Ya entró en esa controversia Francia para establecer quiénes pueden ser los culpables de que en momentos en que se restauraba esa importante catedral se diera un incendio de estas magnitudes? Jefferson, justamente es en lo que están trabajando sin descanso una vez que comenzó la investigación, la cual comenzó tan pronto los bomberos pudieron controlar las llamas. Lo que se pretende es, como tú bien lo acabas de decir, entender cómo comenzó, en qué momento comenzó esa primera chispa, ese primer fuego y posteriormente también quiénes fueron los responsables. Está prioritario en este momento la pista de un accidente, de un fuego que ha comenzado por accidente. Sin embargo, todo accidente tiene un origen y también muchas veces esto es responsabilidad de una persona. Son 5 empresas las que se han encargado del contrato de restauración de la catedral y ya los responsables y también los trabajadores, los que se encontraban el día de ayer trabajando acá en Notre Dame, han sido interrogados y continúan incluso a esta hora algunos de los empleados prestándose para estos interrogatorios en la Fiscalía de París para entender y sobre todo para señalar muy bien las responsabilidades. Diana, en primera instancia, ¿qué han dicho las autoridades? O sea, en este momento la responsabilidad se le puede endilgar al Estado francés o a la Iglesia Católica. ¿Quién era el responsable de la restauración de la Catedral de Notre Dame? Jefferson, estos contratos se le habían otorgado a 5 empresas diferentes privadas. Era el sector privado. Así que por el momento no hay un señalamiento específico. La investigación está avanzando. Los interrogatorios continúan, no solamente a los trabajadores, también a los responsables, también a las personas que se encargaron de asignar estos contratos. Bueno, todo para lograr entender y sobre todo comprender qué fue lo que pasó y claramente las responsabilidades, como decíamos anteriormente. ¿La aglomeración de turistas sigue siendo similar, Diana? Bueno, lo que pasa es que ha tenido que migrar un poco de la plaza del Parvis, como se conoce, de Notre Dame. Es decir, obviamente no se pueden acercar, el lugar está acordonado, las calles aledañas están cerradas para el tráfico y también para los peatones. Nosotros nos encontramos en una zona que se ha dispuesto solamente para la prensa. Esto con el propósito de evitar que pueda ocurrir algo respecto a que hasta el momento las autoridades no han podido decretar ese riesgo cero, es decir, que todo está absolutamente bajo control, porque todavía los peritos, los bomberos están trabajando, incluso a esta hora ya adentro hay bastantes personas trabajando para establecer los verdaderos daños en la estructura y en los cimientos de la catedral. Daños. Para finalizar, quiero hacerle una última pregunta. Usted lleva varios años viviendo en Europa, conoce varios países del viejo continente y decidió radicarse en Francia. Como ciudadana, como periodista, ¿usted qué siente al ver hoy este importante monumento, este ícono de la cultura europea, de la historia, de la Iglesia Católica, verlo calcinado, verlo completamente afectado, como hemos visto en las imágenes que le han dado la vuelta al mundo en las últimas horas? Jefferson, gracias por hacerme esa pregunta porque la verdad es que a veces tenemos que desprendernos un poco de nuestro rol de periodistas y recordar que hay lugares y hay momentos que han marcado nuestra vida. Y gracias por permitirme compartir esto. Y sí, la Catedral de Notre Dame tiene un gran significado. Cuando yo llegué a París a radicarme a Francia hace 12 años, fue el primer lugar que conocí, porque siempre me había llamado la atención por la obra del Jorobado de Notre Dame, siempre había tenido como la ilusión, así que realmente fue el primer lugar que visité también, porque entré, porque oré, porque pedí por la vida que comenzaba acá, así que da bastante pesar, bastante sentimiento ver cómo ha quedado, pero también
en estos 12 años he podido conocer el pueblo francés y sé que son capaces de reponerse de esto y sé también que son capaces, no quizás en los 5 años que ha prometido el presidente Macron, pero tarde o temprano de recomponer esta hermosa catedral. Pues Diana, es un sentimiento que embarga a todos los que en alguna vez tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, también quienes no la conocen, sintieron de manera muy fuerte cada una de esas imágenes que en las últimas horas le han dado la vuelta al mundo y que mostraban y que inclusive generaban preocupación porque muchos creían que la totalidad del templo se iba a calcinar. Hoy el presidente Macron ha dicho que la estructura se ha salvado y que en no menos de 5 años será restaurada, será reconstruida este importante templo francés. Quiero agradecerle, Diana Jayón, como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Ha sido un gusto acompañarlos desde París. Un cordial saludo para todos los televidentes. Todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.